El primer sonido fue el de las balas golpeando lámina. Un autobús tembló como si alguien lo sacudiera por dentro. Los muchachos se pegaron al piso, aplastados entre mochilas y asientos, oyendo cómo los proyectiles atravesaban ventanas y arrancaban pedazos de plástico. Afuera, voces de mando, radios, motores acelerando. No era una revisión, era una cacería. Venían de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, una escuela de maestros donde muchos llegan con hambre y se gradúan con una misión: volver a las comunidades más pobres para enseñar. Aquella noche del 26 de septiembre, un grupo salió rumbo a Iguala, Guerrero, para conseguir autobuses con los que viajarían después a la Ciudad de México y sumarse a la conmemoración del 2 de octubre. Era una práctica conocida, para ellos era logística. Para alguien más, fue una provocación que se castigó con fuerza. En Iguala, los autobuses se tomaron rápido, con discusiones tensas con choferes y carreras para no separarse. Cuando intentaron salir, patrullas municipales empezaron a cerrarles el paso. Las sirenas se acercaron por varios puntos, como si hubieran estado esperando. Hubo persecuciones por calles distintas. A unos los obligaron a frenar, a otros los alcanzaron a tiros. En uno de los puntos, estudiantes bajaron con las manos arriba, gritando que eran normalistas, que no traían armas, que no estaban atacando a nadie. Aún así, los empujaron, los golpearon, los subieron a patrullas y después, en los registros oficiales, empezaron a desaparecer. En el caos, también murieron otras personas. Se documentaron ataques en distintos lugares de Iguala, disparos contra autobuses y contra quienes intentaban auxiliar, heridos tirados en banquetas con la ropa empapada, un joven con la mandíbula destrozada que apenas podía respirar. Hubo confusión, llamadas que no entraban, estudiantes escondidos detrás de bardas, el miedo de que cualquier patrulla fuera la última imagen. Al final de esa noche, el saldo era brutal. Varios muertos y decenas de mohidos, y un grupo de estudiantes que no volvió a contestar el teléfono. En una de las escenas más recordadas, el cuerpo de un estudiante, Julio César Mondragón, apareció después con señales de violencia extrema, una imagen que se volvió prueba del mensaje que se estaba enviando. Aquí no se trataba de dispersar una protesta, sino de destruir. En otra parte de la ciudad, un autobús que transportaba a un equipo juvenil de fútbol y a su conductor recibió disparos. También murió una mujer que viajaba en un taxi. Nada de eso fue daño colateral. Para quienes escucharon los tiros desde lejos y entendieron que la noche se había convertido en zona de exterminio. Las primeras horas después fueron un vacío administrado por mentiras. En hospitales, el personal decía no saber. En comandancias, negaban detenciones. En los teléfonos, algunos números sonaban hasta para apagarse. Los padres empezaron a llegar desde la montaña, todavía con la tierra en las botas, con fotos impresas y nombres escritos en libretas. Tocaban puertas y les cerraban en la cara. Preguntaban por su hijo y les decían, seguro se fue por su cuenta. ¿Cómo si un muchacho pudiera evaporarse de un retén armado? ¿Cómo si 43 pudieran salir corriendo sin dejar rastro? Con el paso de los días, la palabra levantón quedó chica. Lo que empezó a perfilarse fue una desaparición forzada, estudiantes detenidos por policías y después entregados a una red criminal. Las investigaciones apuntaron pronto a la presencia del grupo Guerreros Unidos y a la complicidad de policías municipales de Iguala y Cocula. En México, esa alianza no sorprende. Uniforme y crimen a veces comparten nómina, comparten calles, comparten miedo. Lo insoportable era que el Estado, en vez de romper el pacto, pareciera protegerlo. Meses después, la entonces Procuraduría General de la República presentó una versión que pretendía clausurar el dolor, la llamada verdad histórica. Según esa narrativa, los 43 estudiantes habrían sido entregados a Guerreros Unidos, asesinados y luego incinerados durante horas en el basurero de Cocula. Después, los restos habrían sido arrojados al río San Juan. Fue una historia contada con seguridad, como si fuera un expediente limpio. Pero lo que seguía vivo en las familias era una pregunta simple. ¿Dónde están? La verdad histórica empezó a desmoronarse bajo el peso de los peritajes y las contradicciones.
El grupo interdisciplinario de expertos independientes, acompañado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documentó irregularidades graves, señaló indicios de tortura en declaraciones de detenidos y cuestionó la posibilidad física de un fuego capaz de reducir a cenizas a 43 cuerpos en el basurero en las condiciones y tiempos descritos. Peritos y análisis técnicos independientes también apuntaron inconsistencias, escenas sin resguardo, cadena de custodia rota, versiones acomodadas a fuerza de golpes y amenazas. Mientras el gobierno defendía su cierre, en los cerros alrededor de Iguala se buscaba con palas. Cada fosa clandestina encontrada era un golpe doble. Confirmaba que esa región estaba llena de muertos sin nombre y al mismo tiempo no devolvía a los 43. Las familias aprendieron a mirar huesos, ropa, dientes y a vivir con la posibilidad de reconocer a su hijo por un fragmento. En los recorridos el terror era práctico. No era ¿qué pasó?, sino ¿qué les hicieron? ¿Cuánto duraron vivos? Si alguien los escuchó pedir ayuda. Los años siguientes trajeron cambios de gobierno y promesas de reiniciar el caso. Pero también trajeron lo peor de cualquier crimen de Estado, el tiempo como arma. Pruebas que se pierden, testigos que se retractan o mueren, funcionarios que se pasan la responsabilidad como si fuera un archivo. En 2022, una comisión gubernamental concluyó que la desaparición fue un crimen de Estado y habló de participación y conocimiento de actores estatales, incluyendo elementos militares, además de redes de encubrimiento. Para las familias no era una frase política, era la confirmación de lo que habían sospechado desde el primer día, que sus hijos no se perdieron, se los llevaron. Y aún así, la verdad completa sigue sin aparecer. Existen restos identificados solo de algunos de los estudiantes, no del conjunto. Persisten hipótesis múltiples sobre traslados, puntos de retención y posibles lugares de exterminio. En tiempos recientes, nuevas detenciones han reactivado líneas que incluyen la posible participación de funerarias en Iguala como sitios de incineración, según reportes periodísticos. Cada línea abre otra puerta a un cuarto más sucio. Cada avance llega con la misma pregunta clavada. Si el Estado sabe tanto, ¿por qué la respuesta sigue fragmentada? En Ayotzinapa, los rostros siguen en mantas que se levantan en marchas y en paredes de escuezuelas. Los padres repiten los nombres, como si repetir fuera una forma de sostener la vida. 43 no es un número, son 43 camas vacías. 43 historias detenidas a la fuerza. 43 futuros arrancados antes de llegar a un salón de clases. En México, la palabra desaparecido a veces se pronuncia como si fuera destino. En Iguala, esa noche, demostró que también puede ser una orden, y la orden fue silencio.